Bueno, continuando con el concepto de continuidad en una función, ya hablamos de cuándo se cumple la continuidad en un punto. Ahora vamos a mirar qué se requiere para que sea continua en un intervalo. Están los mismos tres criterios, que son que f de a exista, es decir, que exista en un punto, pero en este caso debe existir en todo el intervalo de A hasta B. Entonces ya no es solo en un punto, sino que exista en todo el intervalo. Segundo, el límite debe existir para cualquier punto de dicho intervalo, ¿sí? Entonces supongamos que C pertenece al intervalo A, B, entonces se debe cumplir que el límite de X para cualquier C debe existir. Y tercero, que el punto exista, la función esté definida, debe ser igual al límite de X cuando tiende a ese número en cuestión de la función. Deben ser iguales. En este caso, pues se debe cumplir que f de c debe coincidir con el límite de x cuando tiende a cualquier c de la función, c siendo cualquier valor perteneciente a este intervalo, incluyendo los extremos. Entonces vamos a hacer un análisis de esta función considerando el intervalo de menos 1 a 1. ¿Qué quiere decir? Que la función tiene que existir para cualquier término perteneciente al intervalo de menos 1 a 1 y además también debe cumplir los criterios para los extremos, menos 1 y 1. Entonces vamos con la primera parte. Es decir, que exista para cualquier valor perteneciente a ese intervalo. Entonces supongamos que A es un valor cualquiera que está entre menos 1 y 1. Entonces vamos a analizar vamos a analizar los tres criterios para cualquiera perteneciente a ese intervalo. Vamos con el primero, que exista. Entonces f de a, ¿qué sería? 1 menos raíz cuadrada de 1 menos a la 2. No llegamos a ninguna indeterminación. Quiere decir, ¿por qué? Porque aquí ninguna va a ocurrir que va a llegar a una raíz cuadrada negativa, dada esta condición. Quiere decir que existe para cualquiera perteneciente a ese intervalo. Sí, abierto porque no estamos analizando los extremos. La segunda dice límite de x cuando tiende a de la función. ¿A qué será igual esto? A 1 menos raíz cuadrada de 1 menos a la 2. Por sustitución directa, pues simplemente cambiamos la x por a. El límite existe. Si usted hace los límites laterales por izquierda y por derecha, va a llegar a que existe. Entonces, la tercera condición, y es que f de a debe ser igual al límite de x cuando tiende a a de la función. En este caso, f de a es 1 menos raíz de 1 menos a la 2 y coincide con el valor del límite 1 menos raíz de 1 menos a la 2. Quiere decir que dado estos tres criterios, la función es continua en cualquier a perteneciente al intervalo menos 1,1 abierto. Ahora, ¿qué debemos hacer? Verificar los tres criterios para x igual a menos 1
y para x igual a 1. Primer criterio, f de menos 1. Entonces, ¿qué sería? 1 menos raíz cuadrada de 1 menos x a la 2, pero en este caso es menos 1. 1 menos raíz de 1 menos 1 a la 2, 1. 1 menos 1, 0, raíz de 0, 0. O sea, f de menos 1 es 1. Existe, no llegamos a ningún inconveniente. Segundo criterio, límite de x cuando tiende a menos 1 de la función es 1 menos raíz de 1 menos 1 a la 2. Esto es 1 menos raíz de 1 menos 1 a la 2, 1. 1 menos 1, 0, raíz de 0, 0, 1 menos 0, 1. Existe, no hubo problema. Tercer criterio, f de menos 1 es igual al límite de x cuando tiende a menos 1 de la función, claro. 1 igual a 1. Cumple. Dado que cumple los tres criterios, es continua en x igual a menos 1. Hacemos el proceso análogo con el otro extremo, f de 1, que sería raíz de 1 menos raíz de 1 menos x a la 2, o sea, 1 a la 2. Esto es 1 menos 1, esto es 1 menos 1, 0, raíz de 0, 0, y 1 menos 0, 1. Primer criterio, cumple. Segundo, límite de x cuando tienda a 1 de la función. Por sustitución directa, 1 menos raíz de 1 menos x a la 2, que es 1, entonces 1 a la 2. Esto es 1 menos raíz de 1 menos 1, 1. Cumple. El límite existe. Tercero, f de 1 debe ser igual al límite de x cuando tiende a 1 de la función. F de 1 fue 1 y el límite de x cuando tiende a 1 f de x es 1. Cumple. Es continua para x igual a 1. Como se cumple que para cualquier a perteneciente al intervalo abierto de menos 1 y 1, y además para los extremos menos 1 y 1, podemos concluir luego que la función f de x igual a 1 menos raíz cuadrada de 1 menos x a la 2 es continua en el intervalo cerrado menos 1 a 1. Si por algún motivo no fuera continua en alguno de los extremos, decimos que es continua a la derecha o continua a la izquierda, dependiendo de cuál sea el que no sea continuo. En este caso cumple con todos los criterios para la continuidad en el intervalo.